Momento de analizar los resultados del Observatori Blaugrana de la temporada 2022-2023. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de YouTube del Estadi Johan. En esta ocasión me acompaña el gran Jordi Mestre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, David. Normalmente, gente que aparece nueva en el Estadi, les invito a explicar un poquito dónde encontrarles. Tú ya has estado anteriormente en algún directo, pero véndete un poco, explícales a la gente dónde te pueden encontrar. No hay mucho que vender, la verdad. No, yo soy periodista, trabajo en comunicación y ahora mismo pues tenéis aquí mi handle. Les suscribir, ¿no? Soy J_Mestre en Twitter y bueno, llevo en el mundillo del Barça unos cuantos años ya. Y ahora mismo soy miembro del señor Ramón, que es el primer think tank alrededor del Barça. Vale, ¿qué tal está ese tema, Jordi? ¿Qué tal está el señor Ramón ahora mismo? Bueno, lanzamos la página web nueva hace nada, así que estamos contentos. Evidentemente ha habido un poquito, no diré de freno, pero sí de desaceleración después de las elecciones, porque evidentemente hubo muchísima actividad alrededor de la moción de censura. Fuimos, creo, un grupo bastante activo en ese respecto, de los primeros firmantes. Y evidentemente después de lograr por fin que se marchase el infame Bartomeu y sus acólitos, pues la gente se relajó un poco, pero ahora estamos relanzando un poquito nuestra actividad y vamos a seguir haciendo eventos, organizando eventos que puedan ayudar a discutir el entorno del Barça, siempre desde una óptica constructiva. No hay que destruir nada, sino simplemente intentar aportar desde fuera lo que se pueda al club a nivel de conocimientos, a nivel de ideas, a nivel de propuestas que se puedan trasladar luego. Pues con lo que acabas de explicar, creo que eres la persona indicada para conocer un poquito y darle forma a esta encuesta que ha publicado el FC Barcelona. Básicamente han publicado de forma oficial los resultados del Observatori Blaugrana de la 22-23. Para entenderlo y el que no lo sepa, esto es una encuesta de opinión de cara al socio. Mucha gente no recibió esta encuesta porque se envió a 3.000 socios, sean hombres, mujeres, abonados, no abonados, eso sí, mayores de 18 años y residentes en el Estado español, eso es lo que explica la propia web. Y básicamente la misión es evaluar la situación global de la entidad. Entonces, toca varios ítems que iremos repasando a continuación. Básicamente comienzan sacando un poco de pecho también estas encuestas, por eso quería analizarla un poquito también contigo. Es muy claro la utilización del léxico a la hora de meterse en temas quizás más pantanosos o no, y de cómo tratan cada ítem. Si quieres, ponnos un ejemplo de lo que sería en cuestión, Jordi. No, a ver, yo sí, lo hablábamos offline, ¿no? No sé si recordará a la gente que nos está viendo una serie que se llamaba Yes Minister, Sí Ministra, que echaron en TV3 hace muchísimos años, de la BBC, en la cual uno de los personajes, Sir Humphrey, explicaba a un secretario cómo se hacía una encuesta para que te diese lo que tú querías, ¿no? Entonces ponía una serie de... O sea, él decía, si quieres llegar a esta respuesta, preguntas A, preguntas B, preguntas C, y llegarás a esta respuesta. Si quieres esta otra, que es lo contrario con el mismo tema, preguntas C, preguntas D, preguntas F, y llegarás a esta otra, ¿no? Con lo cual, evidentemente no quiero decir que la encuesta del Barça sea así, porque yo entiendo que evidentemente los resultados son valiosos y son importantes, pero sí que recuerdo cuando la hice yo en 2017, que estaban los anteriores. Esta desafortunadamente no me han llamado esta vez, pero la otra sí. Y recuerdo una pregunta muy concreta que yo les puse una nota muy baja. Y la persona que estaba al otro lado del hilo repreguntó diciéndome, teniendo en cuenta, y me dijo 5 o 6 cosas que iban bien, ¿quiere mantener su nota? Y realmente lo que dije, no. Después de lo que me has dicho, voy a bajarla un poco más. Porque odio que se intente manipular a la persona que habla. No me consta que se utilice estas técnicas tan burdas hoy con esta, espero que realmente no sea el caso. Y creo que, a ver, lo que he podido ver de la encuesta creo que entronca bastante con la opinión general del Barça. Evidentemente, como comentabas tú, David, pues la presentación quizás es un poco la verdad y no la verdad, pero sí, creo que es muy valioso el resultado ahora entender un poco qué piensa la masa social del Barça. Sí, ahora iremos tocando porque es verdad que cuando lees el resultado ahí parece que sí que han tocado temas en los que podían salir un poco esquilados.
lo han intentado al menos maquillar de la mejor forma posible en el artículo web, es decir, que no lo niegan, pero sí que lo maquillan, esto sí que lo podemos decir, y ahora lo hablaremos. Comienzan básicamente sacando pecho, diciendo que el 80% de los encuestados avalan la gestión de la Junta y el 52% lo califican entre notable y excelente. ¿Cómo lo valoras tú, Jordi? Claro, yo aquí veo varias cosas, ¿no? Una, que es la más importante para mí, es el contraste. Es decir, ahora mismo estarás más o menos de acuerdo con la gestión, pero ahora mismo es evidente que el club tiene una dirección, que el club tiene un líder delante, que es una persona con muchísimo carisma, capaz de traerse, sí, generar detractores, pero también generar muchos partidarios, ¿no? Y creo que el contraste con la época anterior, que era un absoluto desgobierno, pues evidentemente ayuda mucho a Laporta. E insisto, creo que a nivel deportivo están haciendo muchas cosas bien, que a nivel social, luego supongo que hablaremos más en detalle, pero hay una cosa que yo querría destacar mucho de la actual Junta, que es el esfuerzo de reunirse más con los socios. La semana pasada, sin ir más lejos, tuvimos un encuentro con Arena Ford y el señor Romeu, con el señor Ford y el señor Romeu, para explicar temas de la Spy Barça. Creo que la sesión duró algo así como 2 horas y media. Yo estuve allí durante 2 horas. La última media dije, mira, ya no soy capaz de aguantar más. Pero creo que este tipo de cosas se aprecian muchísimo y creo que van claramente en el haber de la actual Junta. Luego se juntan, pues, evidentemente, el éxito deportivo de la Liga del año pasado, la Champions femenina, la Liga femenina también, la Liga de baloncesto. La sección de baloncesto quizás la gestión es un poquito más discutible, pero haber ganado la Liga, pues, evidentemente, ayuda a tener esa credibilidad y la percepción de que las cosas van mucho mejor. Ahora que decías también el tema del baloncesto, recordemos que esta encuesta se hizo entre finales de abril y principios de mayo, aunque posiblemente en el tema de las secciones, que también lo preguntan, la percepción del socio que lo hubieran preguntado muy posiblemente sería diferente, como en otros temas que ahora iremos repasando. Nombran, por ejemplo, el voto telemático, que hablan del 8,44 sobre 10. Creo que aquí todo socio del Barça era bastante proclive, aunque en su momento también con Víctor Font había que más que menos. Esto también sabemos que depende del bando que lo pida, pues posiblemente salgan unos detractores que luego si lo pide el tuyo ya no lo son tanto. Recuerdo un discurso de, ¿cómo se llama? No me recuerdo su apellido, de la señora María, no recuerdo su apellido, discúlpame, en la asamblea de compromisarios en la cual Víctor Font presentó el voto por correo, en la cual esencialmente esta señora destruyó completamente el voto por correo diciendo que no era fiable, que no funcionaría y no sé qué. Luego votaron a favor, muy en la línea de lo que hacía la Junta anterior, ¿no? Te decían una cosa y decían otra. En líneas generales yo creo que era absolutamente evidente que había que implementarlo y creo que claramente va en el haber de la actual Junta haberlo hecho. Creo que es un punto muy positivo a destacarles de... Yo creo que es un poco el sentido de los tiempos también, pero es genial que lo hayan hecho. Luego hablábamos, sí que nombran por aquí un poco por encima el tema de que en estos juntan en el artículo una serie de ítems todos juntos para un poco maquillar los que no salen tan bien parados. Hablan de que el voto telemático muy bien, que en segundo lugar aparece en el tema de las palancas como que está bien visto, luego colocan el Seient Lliure y luego la adjudicación de la obra del Camp Nou. Esto lo meten todo en un párrafo como diciendo, bueno, empezamos diciendo el voto telemático, que está muy bien, y luego van poniendo sin darte ningún dato, que luego sí que más o menos explican un poco, que lo lanzan un poco aquí a la babalá. El tema de jugar en Montjuic, sí que aunque lo especifican, es realmente curioso porque lo hablan de forma positiva, pero están diciendo que de cada 10 personas, 5 sí que lo ven positivo. Es decir, te están poniendo en la cuestión de algo que es semi-obligatorio en caso de obras, que es ir a Montjuic, y la mitad de los encuestados no lo ven de forma positiva. Es decir, que estamos diciendo que el condicionante de ir a Montjuic es al socio le afecta, al abonado le afecta mucho, ¿no? No, a ver, considerar positivo necesariamente un 50% es un 5 sobre 10. Tampoco diría yo que es especialmente positivo. A ver, yo creo que el tema de Montjuic, lo comentamos offline, ¿no? Contigo antes, es una necesidad, no parece haber ninguna alternativa clara para suplir este hecho de otra manera. La alternativa de quedarnos en el estadio mientras había las obras aparentemente no era factible. Me creo en esto la actual Junta, en el hecho de que no era factible el proyecto anterior, más que nada porque del proyecto de la Junta anterior no me creo absolutamente nada. Es decir, me estarían diciendo que el cielo es azul y diría, probablemente no sea verdad.
Sin embargo, el número de personas que ha pedido un pase, un abono, como queramos llamarlo, para Montjuïc, creo que habla por sí solo, ¿no? Estamos hablando de solo 16.000, si no me falla la memoria, sobre los 80 y pico mil que tienen abono en el Camp Nou, con lo cual demuestra que la gente no está mucho por la labor. Y aquí sí que creo que hay algo en el debe de la actual Junta, y es que yo entiendo que la razón última es que no les interesa especialmente que haya mucha gente que pida un pase, porque es menos ticketing. Eso lo puedo entender, y más en una circunstancia del club que es complicada. Intentar recaudar lo máximo posible por partido me parece bastante prioritario y puedo entenderlo. Sin embargo, creo que la comunicación al socio y a la socia ha sido bastante mala. Nada engrascadora, como se llama en castellano, nada atractiva. Hubo un cambio de precios porque el primer sondeo fue catastrófico. Así que creo que una de dos, o bien la Junta asumió que con un precio muy alto ya iría suficiente gente y todo lo demás para ticketing, y luego tuvo que rebajar ese precio porque no le llegaban los números, o hay un mal cálculo de lo que es la percepción de la masa social, porque ir a Montjuïc, que está lejos, que el transporte es complicado, no es simple. No es simple, y da la sensación de que la Junta quizás haya minusvalorado la complejidad añadida que representa para mucha gente, sobre todo los que vienen de fuera. Guinardó, pues mira, pero una persona que viene de Lleida... Temas complicados, sí. Aquí hablaban también de renovación del abono el 76,1% y que el 87,8% con mucha probabilidad. Ya os digo, creo que cambiaría mucho este porcentaje de cara a hacer la encuesta ahora, que no en aquel momento, que quizá parece una tontería, pero con tantos meses, bueno, unos meses previos a la siguiente temporada, quizá la gente no era consciente de lo que suponía ir a Montjuïc. Quizás en aquel momento tampoco se sabían los precios iniciales que se dieron. Es decir, que es un poco un cúmulo de cosas. Como tú bien dices, no tengo tan claro que sea, es decir, no tengo tan claro que la Junta actual esté preocupada con los abonos que se han vendido. Es decir, no tengo ciertas dudas. Por ejemplo, leí el otro día en Twitter a Ari Mayol, que está en Barcanaletas con Joan Fontes y Cerf, y explicaba que llamó directamente al Barça por el tema de la renovación del abono, como para hacerse un poco el tonto, yo creo, a ver si me intentas engatusar un poquito, y dice que fue pésimo la experiencia, que como que el club no tenía esa virtud de intentar venderte el abono, porque está y genera la duda de si el Barça dice, bueno, vamos a intentar que salgan los abonos que salgan, el precio que se puso de entrada ya te echaba un poco para atrás, y a nivel turista ir un día a Montjuïc puede suponer una experiencia correcta, que quizá en el día a día, en la semana a semana, no tanto, y evidentemente si llenaras Montjuïc de abonados, pues el ticketing a final de temporada sería un drama, ¿no?, para el club. Exactamente. No, es en la línea de lo que comentaba, ¿no? Creo que aquí la encuesta hay que leerla, como bien dices, con un asterisco, porque quizás esto se preguntó antes de que los socios supieran, la masa social, supieran muchas cosas sobre este traslado, y creo esencialmente que ya lo que te comentaba antes, no sé hablar, que diría que la entidad o la Junta no está tan preocupada en este caso de llenar llenar Montjuïc de socios, como de intentar llenarlo de un ticketing que les dé un retorno económico mayor, que ya digo, puedo entenderlo dada la circunstancia económica de la entidad. Lo que no termino de entender, lo que aquí sí que creo que es, insisto, que creo que está en el debe y sigo un poco crítico, es quizás con otra forma de presentarlo se hubiese podido generar más ingresos. Imaginemos, yo os dejo encima de la mesa una propuesta que ya había leído por Twitter y que me parece muy buena. No recuerdo si se la había leído a Marduk en su momento o a quién, pero creo que es una opción. Dices, ¿por qué no decirle a los socios abonados de este año, si puedes, paga el abono a fondo perdido este año? Porque eres un héroe o heroína, porque vas a ayudar al Barça, porque es la derrama de Núñez, creo que del 82, pues la vamos a hacer de esta forma hoy en día. Vamos a echar una mano pagando un abono este año, si puedes, si quieres y si puedes. Si no, nada, no pasa nada, no te preocupes. Y luego ir a Montjuïc es un coste añadido. Y cuando vayamos al Camp Nou, al nuevo Camp Nou, tendrás en tu asiento tu nombre marcado. Del mismo modo que se hicieron unas plaquitas en la derrama famosa, pues tu asiento marcado, porque tú ayudaste al Barça cuando te hacía falta, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas que quizás
ya digo, no tiene por qué ser así, pero creo que son formas de intentar aumentar un poquito la recaudación de otras maneras, involucrar un poquito más al socio, buscar que se sienta parte de este momento de emergencia y decir, hey, vamos a buscar una forma de hacer crowdfunding que no sea directamente dame dinero sin más, ¿no? Y creo que quizás usando estos pequeños recursos y aprovechando el traslado para decir, bueno, un poquito el gran repta de 2003, ¿no? Con Laporta también, es decir, tenemos un gran reto enfrente, que es superar un año y pico que va a ser durillo, lejos de casa, hagámoslo juntos. Hagámoslo con los socios, convirtamos a los socios en los héroes de este viaje, aunque sea todo un poquito de marketing, pero creo que aquí había un poquillo de margen para el club, para la Junta, para recaudar un poquito más incluso, y al mismo tiempo no perder ni mucho menos la cara diciendo, bueno, vamos a Montjuic, hagamos todos juntos, cambiemos, ¿no? Creo que ahí se ha perdido una oportunidad, me parece a mí. Y luego veremos el tema de la experiencia, de las fiestas que quieren montar en Montjuic, un poco para atraer al público. No tenemos claro si no se está vendiendo eso, si no, porque básicamente ya lo venderás en su momento para atraer el ticketing, para atraer al turista, y no tanto ahora para atraer al abonado. Es decir, no sé si es que la campaña que se está haciendo de cara a Montjuic brilla por su ausencia, o básicamente están jugándosela toda a que aumente el ticketing y entonces el club en ese sentido no sufra un impacto tan grande, que recordemos que va entre los 90 y 100 millones de euros, que estamos hablando de que la construcción del nuevo estadio va a impactar mucho en las cuentas del club y que ya de por sí están muy mermadas. Vale, además, nos comentaban, rápidamente, nos No. comentaban en la reunión del otro día, de la semana pasada, que, insisto, creo que fue un ejercicio muy bueno, muy necesario y que yo personalmente como socio aprecié mucho. Es decir, mira, estas son las caras, están encima de la mesa. No creo que nos contaran todo con todo lujo de detalles, porque evidentemente hay contratos privados y hay cosas que seguramente son un poquito inconfesables, vete tú a saber. Pero me gustó muchísimo que estuviesen allí Elena Ford, que estuviese el señor Romeo y nos contara, el señor Ford y el señor Romeo, y nos contaran y contestaran a preguntas mucho rato. Y lo que quería comentar es que una de los slides, una de las diapositivas hablaba sobre el gasto de ir a Montjuic a nivel de inversión del Barça. Es decir, creo que eran 20 y pico millones de euros que el Barça tiene que invertir para acondicionar el estadio. No solo ingresas menos, sino que encima tienes que poner tu bolsillo a fondo prácticamente perdido porque vas a usar ese estadio un año y medio a más tardar. Luego prometieron que estarían, creo que dijeron la semana pasada, que daban 500 días para volver al Camp Nou. Ojalá así sea, ojalá así sea. Y 1000 días creo que eran para el final de las obras. Ojalá así sea. Pero sí, como comentabas, David, pues no solo hay un bajón de ticketing muy, muy, muy considerable, sino que encima el club tiene que poner dinero de su bolsillo para que Montjuic funcione como estadio, ¿no? Sí, hace poco el propio club publicaba las obras de Montjuic, que dices, estamos metidos en dos obras, bueno, una faraónica como es la del Camp Nou, que veremos a ver si cumplen los plazos, que esto creo que todos tenemos un poco de incertidumbre, y luego lo que tú decías, acondicionar Montjuic, que es un estadio castigado, que poco utilizado y que nadie, digamos, que le hace un mantenimiento, bueno, habrá un mantenimiento de mínimos, pero como para albergar partidos del Barça tenías que hacerle un lavado de imagen. Como vamos a seguir un poquito el artículo de la web, que ya os digo, es un poco aleatorio en función de necesidades, creo que del propio club para vender su historia, porque aparece ahora el nivel deportivo, que habla de entre el 6,35 de cada 10 personas lo evalúa positivamente y encima hablan de que el 59% creen que mejorará. Es decir, que es un poco, no sé si estás de acuerdo un poquito con esa estimación o cómo lo venden. No, a ver, yo creo, a ver, mi óptica yo estoy hablando por mí ahora mismo, yo creo que es evidente para cualquier persona que mire que ha habido una mejora en la gestión deportiva desde lo anterior. Ayer creo que era que leía que Bartomeu, es que hay que ser de una forma en particular. Bartomeu renovó el contrato a Lenglet 7 días antes de irse con un contrato creciente. Este Bueno, tipo de cosas. Lenglet, Ter Stegen, Frenkie de Jong y Piqué. Lo que aquí en el estadio le llamamos las renovaciones póstumas. Sí, sí. ¿Sabes? Es que o sea, no hay palabras. Hacer esto es de... Ponme un pitido, por favor. Sí, dentro de las negligencias que ha hecho Josep María Bartomeu, que tiene muchas, esta es quizá una de las más bestias que podemos tener presentes, estas renovaciones a 7 días de dimitir, que es para arreglar básicamente su contabilidad de ese año en curso y
patada para adelante, y se lo encontrará el que venga, y digamos que hay gente que dice que la herencia ya no es patente, pues lo estamos viendo en el contrato del Lenglet, y porque Ter Stegen y Frenkie de Jong están rindiendo deportivamente dentro de lo que se les pretendía a ellos, pero son contratos, digamos, muy fuera de mercados y que impactan muy bestiamente en la masa salarial del club. Lo has definido como negligencia, creo que eres muy, muy generoso. Y hicimos la Gran Bretaña. O sea, imagínate que tú estás a punto de salir y sabes que vas a salir y le dejas no un marrón, es que es una boñiga de dimensiones colosales al siguiente, me parece, pero ya digo, me salgo un poquito del tema actual, ¿no? Pero no entiendo por qué sigue siendo socio del Barça. O sea, no entiendo cómo es posible. Supongo que se está esperando a que acabe el proceso judicial que tiene abierto y espero que cuando termine, pues hayan asambleas, uno de los puntos sea expulsar a este señor para siempre. Porque hay cosas que no son de recibo. Es decir, este en concreto no tiene justificación. No es, lo siento, no sabía más. No, esto lo estás haciendo con toda la intención. Eres un cabronazo. Y creo que merece que la persona que venga después te diga, no, perdona, esto, más que nada para el futuro de la entidad. Que no pueda ser que en el futuro vuelva a ocurrir algo así. Que dices, no, si haces esto, pringas y te vas. Y no te aceptamos jamás en el Camp Nou, nunca más. Pero bueno, volvamos al tema y disculpa la circunstancia, ¿no? Pero creo que es importante dar este apunte porque es un poco el contraste que decía al principio, ¿no? El contraste con un desgobierno total versus más y sus menos, pero un gobierno, pues se nota. Y en el plano deportivo, en tema de baloncesto, como te decía antes, yo estoy bastante descontento o triste incluso con la marcha de Saras del equipo, pero en fútbol femenino, flying colors, fantástico. En fútbol masculino, cosas a mejorar sin duda, pero la sensación de uno es que la calidad de la plantilla mejora año tras año, que los jugadores que han ido llegando tienen sentido, porque veías los fichajes desde 2015 hasta 2020, es que es un drama. O sea, jugadores de una calidad muy discutible pagados a precios absurdos. Y sí, ahora hay cosas más y cosas menos. El precio de Ferran se puede discutir, otros jugadores han rendido más y menos, pero vas viendo jugadores que se han incorporado y dices claramente sobre el nivel de la plantilla. La llegada de Gundogan, para mí, por ejemplo, hostia, claramente es un subidón de calidad muy notable, muy, muy notable. Una oportunidad de mercado, una carta muy bien jugada. Xavi quizás no es Pep, desde luego, está lejos todavía, pero la sensación es que dices, bueno, se ha apostado por un técnico joven de la casa que intentará, esperamos, aplicar una forma de jugar. De momento está ahí, pero al menos hay una idea, o parece que hay una idea. La sensación anterior es que, bueno, hoy mañana el otro, luego un tío que no tiene nada que ver, luego el jardinero que pasaba por ahí. Entonces, que mejore la percepción de me parece totalmente normal y explicable y lógico, porque es que se viene de una circunstancia de absurdidad completa. Totalmente. Sí, con el tema de Xavi posiblemente, no sé si será un técnico top, pero al menos posiblemente te hace la transición, te domina el entorno, que eso también y te genera cierta estabilidad, ya sea por lo que fue como jugador o por su nivel como técnico. Luego ya veremos si se nos queda corto o no en dar el siguiente paso. Yo a veces lo recuerdo un poco a la llegada de Klopp al Liverpool, que hizo la transición y luego hizo la etapa exitosa, digamos. La etapa de transición con Xavi creo que puede ser correcta, la etapa exitosa ya veremos si será con él o será con otro entrenador, pero pues, al menos esta transición creo que él te puede dominar un poco esta situación complicada económicamente, institucional, al menos para que la institución se estabilice, ¿no? Esto creo que es positivo. Creo que has dicho una cosa que me parece muy importante y una de las críticas que se hace a Xavi es, no, esto a Koeman no se lo tolerarían. Y dices, es verdad, correcto, porque la gente no es imbécil. Y tú dices, un señor que lleva 15 años entrenando no es una promesa, no es una cosa que te va a sostener la entidad. No, es que con este no te preocupes que vamos a estar 15 años. No, este señor lleva 15 años entrenando. Lo máximo que ha llegado es al Benfica y al Everton. Ya está, este es tu techo, no va a llegar más arriba. Entonces, no, de repente no va a cambiar, no va a transformarse en otro ser que no es. Entonces, claro, es que a esto Koeman no se aguantaba. Claro que no, porque la gente esperaba de un técnico consolidado resultados ahora. Y con un equipo que tenía a Griezmann, a Messi, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, la gente tiene más paciencia con Xavi, evidentemente, porque es un técnico joven, porque es Xavi Hernández Creus. Si fuese otra persona, no tendría tanta paciencia. Evidentemente, forma parte del pack, es la gracia. Y ya digo, esto para mí no es una crítica, al contrario, es decir, no, es que si quieres te escudas en eso, sí, pero generar un equipo a largo plazo de una circunstancia, no diré desolar, pero complicada a nivel deportivo, porque se te ha ido el mejor jugador de la historia, porque la confección de la plantilla era demencial, no tenía sentido nada.
Tienes a un tío que le encanta correr y a uno que le encanta aguantar el balón. Tienes a uno que es abierto y otro rápido. No tiene nada de sentido. Tiempo necesitas para generar eso, para que tenga sentido eso, para alinearlo todo, y coges a una persona que si quiere estará de escudo. Sí, me parece genial, nada que decir. Lo contrario, perfecto. Y darle tiempo. Y lo que me comentabas de la transición exitosa, para mí lo más importante en la transición esa es que, en esta transición, es que lo veamos sobre el campo. No solo que ganemos partidos. Este año se han ganado muchos partidos. Muchos más de los que esperaba yo, honestamente. No de forma brillante muchos, pero que el segundo año o que el primer año completo Xavi ya gane la Liga. Hombre, Rijkaard el primer año no ganó la Liga, por ejemplo. Pep sí. Johan el primer año no ganó la Liga, el segundo tampoco, y creo que en el tercero ya, que digo, en el 88, en el 91 la primera, ¿no? Ahora no sé si aguantaríamos 2 años sin ganar la Liga, y en cambio Xavi lo ha conseguido en el primer año completo. No está nada mal, no está nada mal. Estamos lejos de competir en Europa. Espero que con la llegada de Gundogan y compañía esto mejore, que estoy bastante convencido de que va a pasar. Porque este año además ha pasado una cosa, perdona que vaya el tema y luego vuelvo. Te has encontrado un poquito como en el 99, creo que era. No, el 98, me parece. Que en la fase de grupos va y está el Bayern y está el Manchester United. Y resulta que son los 2 finalistas al final. Hostia. Y este año vas y te encuentras al Inter, que casualmente llega a la final. Dices, tendrías que haberle superado, eras mejor equipo de ellos. Sí, pero casualmente llegan a la final. Tan malos tampoco eran, ¿no? Entonces has tenido un poquito de mala suerte ahí. Que eres el Barça, deberías superarlo. Y espero que este año se supere, porque si no será un problema a nivel económico y a nivel deportivo. Estoy bastante convencido de que pasará. Pero ya digo, todas esas circunstancias, con otro entrenador seguramente no se hubiesen aguantado, pero con Xavi sí. Y eso es positivo, no es negativo. A mí al menos me parece. Sí, totalmente. Posiblemente la temporada que viene se le exige mejorar en Europa, que es lo que tú dices, estando en el bombo 1 es más que factible que eso suceda, sino básicamente octavos, cuartos es muy viable, salvo que vuelvas a tener un sorteo catastrófico, pero volvemos a repetir, en bombo 1 es la probabilidad que eso suceda es mucho menor, que está bien que hayamos ganado la Liga. También por eso mucha gente hablaba del fracaso del Eintracht, aparte del tema social, de por entrar en Europa League entrabas en bombo 1 y posiblemente te hubieras ahorrado un grupo como y este año ya hubieras pasado a octavos, cuartos, hasta que te tocó un club top 5 y posiblemente por nivel te envíe para casa, pero parecería que habrías vuelto, parecería que estarías más cerca y posiblemente seas el mismo equipo que esta temporada, cosa que la que viene tampoco nos haga, a lo mejor si nos colamos en semifinales porque nos toca una fase de eliminatorias parecida a la del Inter o la del Milan, que acabemos allí, digas, bueno, tampoco nos vengamos muy arriba de que estamos ya para pelear Champions, hay que calibrar un poquito y entender qué fase de grupos has tenido ahora o qué sorteos vas a tener en el siguiente. Yo creo que esto es muy correcto lo que comentas. Jordi. Quería comentarte, has nombrado secciones y en la web lo hacen bastante bien y eso que aún no explotó todo el tema del básquet, pero dicen algo así como que las secciones están valoradas de forma muy positiva y dicen como en el Barça femenino que se valora de un 9,38 sobre 10. Es decir, nombran secciones y masía y solo ponen la nota del Barça femenino, que dices, bueno, aquí estás jugando un poquito. No digo que estén suspendidos en secciones, que posiblemente a lo mejor en la encuesta no lo están, pero a lo mejor están en un 5 sobre 10 y solo he escogido, por casualidad, el 9,38 del Barça femenino. Haces la media de, no, un 5, un 6, un 7, pero es que luego no les da, ¿ves cómo sale un notable? Bueno, no, a ver, yo creo que yo no soy tan seguidor de otras secciones en balonmano y en hockey no tengo conocimientos como para valorar. En baloncesto sí que soy bastante seguidor. Fútbol femenino, también he estado en bastantes partidos este año. Fui el año pasado a la final de la Champions Femenina en Turín. No fue bien. Este año, mira, sí, a lo mejor no tengo que ir yo para que ganen. No, pero creo que el fútbol femenino, la sensación que da es que prácticamente lo único bueno que hizo la junta anterior, que fue darle alas a esta sección. Y si no lo tengo mal entendido, incluso es rendible, funciona por ella sola, lo cual me parece fantástico. Y el modelo a seguir para otras secciones también. Sé que es mucho más complicado, pero caramba, conseguir generar un negocio de una sección que hace apenas 7, 8 años casi era ni siquiera profesional y lograr que tenga la proyección que ha tenido y lograr que tenga el reconocimiento que ha tenido, evidentemente se está, si quieres, navegando la ola del deporte femenino y del fútbol femenino en concreto. Pero creo que el Barça no es que la navegue, es que está empujándola. Es el club que ha logrado ¿cómo se llama? Las asistencias más grandes en fútbol femenino. Creo que de las 5 de la historia, 2 o 3 son el Camp Nou, ¿no? En los últimos 2 años. O sea, me parece fantástico.
Y creo que hay que valorar súper positivamente, desde luego, el fútbol femenino. Otras secciones, ya digo, no tengo material para valorar balonmano ni hockey. Baloncesto, creo que no, la decisión de prescindir de Saras creo que está basada en el fondo en una circunstancia económica. No sé los pormenores, no sé qué se discutió en esa mesa entre el Navarro y quien fuese que estuviese más allí. A mí me entristece porque tenía la sensación de que Saras tenía que estar aquí 10 años. Y sí, tardaron tiempo en ganar la Euroliga. Y sí, fracasaron un par de veces más. Pero veo el ejemplo del Madrid con Pablo Lasso y dices, el tercer año estaba fuera este señor. Y de repente, ¡pum!, ganas la Champions, a la Euroliga. Entonces, creo que al baloncesto le iba bien una figura muy potente y aguantar tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que lo más probable es que haya, no, más probable, es que va a haber un tijeretazo gordo en recursos. Entonces digo, mira, si vas a recortar, apuesta por largo plazo, intentar que Saras esté allí, que suba gente a la casa, suba gente local, gente, cupos, si puede ser todos los posibles, y lograrlo. No sé cómo lo valora la gente del Palau, la gente de los socios. Me gustaría ver los números individuales, como comentabas en la encuesta. Yo tengo la sensación de que la gente no lo ve especialmente mal. Sin embargo, ya digo, el último mes ha sido complicado. Complicado de entender, más que nada. Y luego, perdona, hago un pequeño inciso para conectarlo con otro tema, si me permites, que es el tema de la gestión del Palau Blaugrana, el nuevo Palau. Que el señor Romeu en principio dijo una cosa, luego dijo que en una suma de dinero estaba incluido el Palau, luego aparentemente no lo estaba. Es complicado. Creo que lo mejor que podría hacer la Junta es admitir una cosa que creo que sabemos todos un poco, que es que el Palau Blaugrana como tal difícilmente será rendible. Es decir, un Palau, un pabellón completamente nuevo de primerísima orden en Europa, sin compartirlo con nadie, sí, es complicado, ¿eh? Aunque lo actives cada día, la amortización es a mucho tiempo. Y creo que la cifra que se asignó para su construcción, que creo que son, ya digo, del orden de 400 millones, me parece muy, muy elevada. Muy, muy elevada. No tengo cifras de lo que ha costado, no sé, el Madison hace muchos años, ¿no? Pero los nuevos estadios los nuevos pabellones de la NBA creo que son del orden 200, 300 millones, pero claro, la explotación allí creo que es distinta y no tengo nada claro con pabellón, por mucho que se juegue Euroliga y que se juegue Euroliga balonmano y que se jueguen otras secciones, no tengo claro que pueda ser rendible a corto plazo, ¿no? Rentable en castellano, creo, no sé hablar. A corto plazo. Decían que bajaban las últimas veces que se han visto en público Romeu, sí que hablaba ya de 200 millones el no Palau, es decir, que de los 400 iniciales lo bajaba a 200, sí que creo que se está ajustando más a la realidad, 400 parecía excesivo, 200 sí que lo raro es que no hayan explicado, son 200 millones de diferencia, que estamos hablando que es casi un Palau nuevo, entero. Entonces, el que podrían explicar un poco el cambio de rumbo, sí que es entendible que la gente aficionada al básquet está un poco perdido con la Junta actual, tanto en la gestión deportiva, económica, como en el tema del Palau. Sí que se ve el malestar. Ya vuelvo a repetir, esta encuesta además era a finales de abril-mayo. De las secciones solo nombran esta fase que posiblemente, no sé si estaban suspendidos o prácticamente, y por eso solo nombran la puntuación del femenino con ese juego de léxico que decíamos al principio, pero es un poco así, como también, hablando del femenino, vamos a juntarlo, hablan de la situación de mujeres e igualdad, hablan de que la valoración es positiva, del 65,8%, ¿vale? Quizá también se engloba un poquito en el fútbol femenino como imagen, y hablan ellos mismos, incluyen pues la participación del Barça femenino en el Camp Nou, que se está apostando claramente por ello, la Masía que incluye ahora mujeres, y hablan aquí, que tú ya me dirás, la presencia de mujeres en la junta directiva. Que hay una, ¿no? La totalidad de una. Creo que, a ver, aquí quiero remarcar también precisamente el trabajo de la UNA que hay, de Elena Ford, que creo que sí que está haciendo muchísimas iniciativas en este sentido. Pero, hombre, quizás hay algo a revisar aquí. Si una junta que son 14, 15 personas, ¿una solo? ¿Vale? Quizás 7 con la antigüedad y el patrimonio necesario sea complicado, pero una sola persona de género femenino me parece poco. Creo que aquí hay margen de mejora para la Junta de cara
el futuro o si se vuelven a presentar en la siguiente ciclo electoral. Creo de todos modos que también como entidad creo que hay margen de mejora ahí, y a pesar de que se está haciendo muchísimas cosas en este sentido, si no me falla la memoria, la última vez que lo vi era algo así como 75-25 la masa social a nivel, el split hombres versus mujeres, ¿no? Creo que hay todavía muchísima más hombre que mujer como socio del Barça, que es algo que, bueno, hay que ir igualando lo máximo posible, ¿no? Más que nada porque lo que representa desde mi punto de vista no es sustituir, sino ampliar. Es decir, seguramente muchas chicas no se veían, muchas mujeres no se veían interpeladas, porque el fútbol es un deporte pues todavía muy machista, con muchísimas actitudes homófobas y xenófobas y racistas y lo que quieras, que creo que eso pues, poco a poco va mejorando, todavía hay mucho margen. Y creo que hablar del fútbol femenino en el Barça ha abierto un universo distinto. Yo las veces que he estado en el Johan y en el Camp Nou, estuve hace poco contra la Roma y contra el Chelsea, el público es muy guay. El público es muy joven, hay muchísimas chicas, creo que estás hablando de una audiencia nueva. Y eso me parece fenomenal. Y la idea es esta audiencia, tráela hacia el club, atráela a través del fútbol femenino y tráela hacia el club. Conviértela en socia, involúcrala más. Creo que ese es el desafío actual. Y ya digo, seguro que hay margen de mejora, pero creo que se está haciendo poco a poco, pero bastante bien en este sentido. Mucho más a mejorar. Sí, incluyes mujeres, pero también incluyes familias enteras como tal y muchos niños, ya sean niños y niñas, pero se incluyen familias como PAC que quizás en el fútbol masculino ya no es tanto como nuestras infancias, que a lo mejor llevarte allí veías muchos comportamientos que quizás para un niño no eran adecuados, quizás eso ya no es tal cual, hay partidos más o menos que puedes llevar un niño sin ningún tipo de problema, ya no hay una grada tan violenta como quizá cuando nosotros éramos pequeños que evitabas pasar por allá. Evidentemente que hay escenarios que no gusta compartir, pero en el tema del femenino es mucho más favorable. Los horarios también hacen que sean a veces después del colegio, cosa que en el masculino, pues llevar a un niño a lo mejor a las 9 de la noche un miércoles, pues quizá te condiciona todo a nivel familiar. Es decir, que en este sentido hay un target que, como tú dices, no solo es mujeres, sino mujeres, familias, niños, incluyen muchos aspectos donde quizás el club no tiene tan afiliado a la afición, ¿no? Y es muy positivo en este sentido. Te quería comentar, hacen un aspecto en concreto sobre el mes que un club, ¿vale? El 76,2% de los encuestados sí que nombran al club como mes que un club, que bueno, no tiene sentido. Me parece incluso, te diría, hasta poco. Es decir, que creo que ahí sí que hay un poco de enfado. Y ellos dicen, lo es por modelo de propiedad, hay el 100% de los socios. Y luego, el siguiente sería la identificación con Cataluña. Y lo siguiente, la masía y las secciones. No sé qué te parece un poquito cómo lo ha valorado el club, cómo lo ha valorado los encuestados, porque siempre el mes que un club hay gente que lo atañe a lo político, hay gente que lo atañe a las secciones, dependiendo un poquito quién lo quiera utilizar. Este ya, digamos, lema a veces más de marketing que no real. Lo que pasa es que, claro, ¿es un lema de marketing? Sí. ¿Y qué? Es uno de los mejores patrimonios, una de las mejores herramientas que se han generado nunca a nivel de marketing deportivo. Es decir, para mí sí que tiene una connotación de identificación con el país, una connotación de identificación con lo que comentabas, ¿no? La propiedad, con el hecho de que es un club polideportivo, son desde luego muchas capas en ello, ¿no? Y sí, se ha usado de forma marketingiana en el pasado, y lo que yo denunciaría, por ejemplo, que eso estaba muy marcado en la Junta anterior, ¿no? La disolución de esto. No disolución en el sentido de que desaparezca, sino vamos a usarlo para explicar otras cosas que no son la que a lo mejor es un poco más peliaguda, que no nos interesa hablar. Entonces, yo creo que si usas el Mescan Club y aplicas todo el range de cosas todo el abanico de cosas que significa, claro que es una herramienta de marketing, pero es que es una herramienta maravillosa. Y no por ello tienes que alienar al socio, todo lo contrario. Dices, sí, claro, nos estamos vendiendo al mundo a través de esto, y tú, socio, y tú, socia, sois parte de ello. O sea, nos estamos vendiendo al mundo gracias a lo que somos así, gracias a vosotros. Es decir, para mí el Mescan Club tiene que el Barça seguir potenciándolo como lo ha hecho, sobre todo en el primer mandato de Laporta, del 3 al 10. Ya digo, en la etapa de Bartomeu, bueno, aparte de que todo era caótico, creo que se intentó usar de todas las maneras posibles para
no decir que era lo que era, y creo que ahora se está recuperando bastante. Yo creo que para mí es vital en un momento de hiperglobalización en el cual unos pocos serán ganadores, que ya está pasando ahora. Hace 20, 25 años sí que había unos clubes que tendían a ganar la Champions, pero es que ahora los clubes que tienden a ganar la Champions son 5 o 6. Y probablemente se seguirá reduciendo si sigue entrando dinero foráneo, no foráneo, pero sí, digamos, de fuera del sistema al fútbol, ¿no? Tener una entidad muy clara, muy determinada en un entorno en el cual cuesta, porque por ejemplo Manchester City evidentemente es un equipo muy ganador ahora que está Pep, pero ¿qué representa? ¿Qué es? ¿Qué mística tiene? El Liverpool en cambio es lo contrario, dices, hombre, cualquier persona, rojo, Anfield, un Never Walk Alone. El Barça también, el Barça está en el capítulo del Liverpool, Mesca un club, el Camp Nou, todo abierto, no sé qué, la identificación con el país, con la gente. Esto ya lo tienes, es un patrimonio sensacional, es uno de los patrimonios para mí más importantes a cuidar por un tema de naturaleza del club y por un tema puramente marketingiano, si quieres. Para venderse al extranjero, explicar quién eres es muy fácil, yo soy este. ¡Hostia, cómo molas! Sí, Yo creo que la percepción del socio debería intentar aumentarse y recuperarla aún más, es decir, no, claro que sí, Mesca un club somos todos. Sí, lo hablan de forma positiva el 76% y decía, pues creo que en otras condiciones quizás estaría mucho más elevado. Vamos a subirlo, ¿no? Sí que hablan aquí de que la valoración social es buena. Yo creo que en este tema, es que también volvemos un poquito a lo deportivo. Estábamos en, no sé hasta qué punto lo social, institucional y económico estaba incluso por debajo de lo deportivo, que ya era dramático, ¿no? Entonces dicen que la valoración social es buena y aspectos a mejorar en la económica y la institucional, bueno, sí, creo que también en la social, aunque quizás ha hecho ya trabajo, sobre todo, esto lo hablamos en un vídeo con Marduk que próximamente será publicado a nivel quizás local, a nivel Cataluña sí que se está mejorando mucho. Hay más dudas en relación a otros países, que eso ya lo comentaremos en ese vídeo, pero sí que a nivel Cataluña quizás están retomando viejas alianzas que con el área de Bartomeu se echó todo por tierra. Hay varias cosas que yo creo que se han hecho bien a nivel social. Una de ellas es que yo creo que existe una pulsión sincera de explicarse mejor al socio, como te comentaba antes con el tema de las reuniones, para explicar no solo las Barça, sino muchas otras cosas, que nos han invitado a los socios individualmente, a los grupos de opinión, y esto lo aprecio muchísimo porque creo que el club debe ser así, ¿no? Debe hacer esto. La apertura de nuevos canales, se abrió el canal de Telegram, que creo que ayuda mucho al socio a decir, hey, va a pasar esto el próximo día, si te lo tienes activado, recibes información que yo encuentro útil. En Instagram también se ha hecho, lo que pasa es que en Instagram es un poco distinto porque la audiencia a la que habla es mucho más grande, ¿no? Pero el canal de Telegram, por ejemplo, ya sé que es un pequeño detalle y sé que mucha gente quizás de más edad no le va a llegar, pero hombre, si de repente como socio, pim pam, hey, recuérdate que este fin de semana hay partido de a tal hora, no sé qué. Recuérdate que hay el censo de socios, no sé qué. Pues ayuda, llegar al socio a través de las máximas plataformas posibles. De hecho, en una reunión que tuvimos con la señora Ford hace 3 o 4 meses, fue una de las sugerencias que lanzó, no recuerdo si fue Seguimen o otro de los grupos, de decir, bueno, abrir todos los canales posibles. Porque es cierto que el socio al final tiene su vida. Y la socia tiene su vida, hace 1000 cosas. No necesariamente está pendiente de todo lo que ocurre. Entonces, a lo mejor sí, le mandas un email y el club dice, pero ya os lo mandamos por email. Dices, ya, pero no lo he visto. Porque al lado de tu email tengo la factura del gas y tengo el niño que no sé qué y tengo que le lleva la gata al veterinario y tengo que cambiar no sé qué. ¿Vale? Entonces, como más impactos puedas darle al socio para darle herramientas, mejor. Y creo que ahí sí que se está intentando esto, y me consta que la Fundación también está haciendo mucho trabajo con las entidades de Barcelona y Cataluña para explicar el Barça, para abrirlo a la gente, para abrirlo a los socios y a la gente nueva, sobre todo lo que decíamos de las familias y el público femenino. Si me permites dar un rodeo rápido, y perdona que ya sé que me enrollo como una persiana, pero quería hablar de una cosa muy rápida, que es el acceso. El fútbol femenino está dando acceso al Camp Nou o al fútbol de élite a gente que al Camp Nou normal no puede ir porque es demasiado caro. Y hay una movida central cuando hay el debate últimamente en redes, en profesionales de la industria que te dicen, no, es que el formato del fútbol debe cambiar porque la gente joven ya no aguanta tanto tiempo. Yo digo, la gente joven seguramente le gustará también tener highlights como las del NBA, cortos sobre el principio, no sé qué. Pero se consume más contenido de fútbol que nunca en la historia, porque tienes todo el mundo esta audiencia. Yo pongo muy en tela de juicio que la gente no tenga interés. Lo que la gente no tiene es acceso.
Cuando yo era pequeño, y supongo que es tu caso también, la Forta, es decir, las autonómicas, echaban al menos un partido de fútbol por semana. Otros partidos eran de interés nacional y los echaban por canales públicos. Si ahora yo quiero ver el Barça, necesito pagar 120 euros al mes a Movistar. Y encima a Movistar. De todas las marcas del universo, a Movistar, ¿sabes? Vale. Entonces, esto es ¿cómo se llama? Un embudo bestial. Hay muchísima gente que no va a pagar. Yo mismo no voy a pagar 120 euros a Movistar, lo siento. Pago DAZN, pero Movistar es que no voy a pagar, pues que además es una cuestión de principios. Entonces, el problema que tiene la gente joven quizás no es tanto de falta de interés como de falta de acceso. Es que es muy caro. Entonces, abrir el club de otras maneras, invitar a escuelas, hacer clinics, hacer talleres, ya digo, todo el trabajo de la fundación, que insisto, me consta que está trabajando mucho mejor, me parece vital. Me parece vital, porque ya sabemos que no controlas, desafortunadamente, los horarios de la Liga, los horarios de la Champions, el precio del ticketing lo controlas, pero así. El abono sí, pero... y desde luego los derechos de televisión pones la mano y deciden otros, ¿no? Sabiendo que no puedes controlar eso necesariamente, intenta dar otras vías para atraer a la gente. Para que dices, no, mira, hostia, pues me ha gustado mucho la experiencia, pues quizás iré al femenino, quizás iré un día al Camp Nou masculino a ver si puedo conseguir una entrada y luego quizás voy al Palau y no sé, a lo mejor voy al museo. ¿Sabes? Creo que es esto una prioridad del club sin duda y creo que ha mejorado bastante sobre la junta anterior, que no cuesta demasiado tampoco. No, pues pero... Está totalmente. Sí que con el tema este que estábamos hablando, el 100% de los socios quieren seguir con el modelo de propiedad actual, porque hacen una pregunta que creo que son 4 o 5 respuestas de sociedad anónima, modelo tipo Bayer. La verdad que aquí hablan del 100%. Me sorprende quizá un poquito que nadie, porque por redes sociales quizás el modelo Bayer parece muy atractivo, aunque quizás es muy difícil de realizar aquí en Barcelona, en Cataluña. Pero quizá me sorprende en el sentido de que no haya un porcentaje que haya votado esa opción. En redes, ya te digo, en redes sí que es una corriente que se suele escuchar, pero bueno, hablan del 100% modelo de propiedad actual, Jordi. Sí, a ver, yo lo celebro muchísimo, ¿eh? Porque yo soy claramente ese 100%. No, a ver, se ha puesto muchas veces encima de la mesa el modelo Bayern, y creo que la principal refutación de esa tesis, hay muchísimos economistas que lo hablan. El otro día hubo creo que era una charla en Twitter con Iván Cabeza que lo comentaba y lo había visto también en otras partes. Y Xavi Ginesta, por ejemplo, lo hablaba en un encuentro que hicieron de Aula Blaugrana. El Bayern se encuentra con que hay en Bavaria empresas de un valor brutal para las cuales poner 20, 30, 50 millones de euros es calderilla. Es lo que ya pondrían igualmente en sponsorship en otra cosa. Bueno, inverten en el Bayern. Creo que tienen que T-Mobile, Allianz, que es BMW, me parece, o Audi, no sé exactamente cuáles son, pero estamos hablando de empresas que son quizás Sí. top 25 mundial. Adidas también está por ahí. Adidas, ¿sabes? Empresas que facturan miles de millones de euros al año. Que dices, bueno, vamos a invertir 15, 20, 50 millones de euros en un sponsorship. Ya es lo que vamos a pagar igualmente. Así. Y en cambio aquí en Cataluña creo que y además lo hacen en un club como el Bayern, que es un club ganador, que va a liar identidades, es decir, que al final también hacen un efecto sportswashing de invertir en el producto local, ¿no? No, pero al final, a ver, seguramente si yo fuese T-Mobile y dijese qué properties, qué club o qué entidad quiero patrocinar, pues el Bayern seguramente sería la más obvia. Y dices, bueno, claro. Ya lo hago. Lo hago además de otra manera porque me involucro completamente con la entidad. Incluso tengo una pequeña, a pesar de que son minoritarias, gracias a la legislación alemana, y también creo que la voluntad de los propios socios del Bayern. Creo que el hecho de estar en la mesa pues ya es algo, porque dices, bueno, yo tengo un stake minoritario, no puedo decidir sobre el 51%, pero sí que puedo al menos levantar la mano y decir, pues yo haría esto o lo otro. Ya es un valor añadido sobre el sponsor habitual que dice, aquí tienes usted su dinero y aquí tiene el dinero de activación, hagan cosas para mí. Y a lo mejor va como el trasero porque no hay conexión, porque el club pasa de todo. Me consta que algunas marcas en los últimos años se han ido porque el club literalmente pasaba de todo. Los interlocutores, los jugadores no venían, los interlocutores eran muy difíciles de encontrar, no había seriedad. Me consta que hay profesionales muy buenos allí que no estaban usados correctamente. Creo que ha mejorado en este sentido. Conozco de hecho algunas personas que están ahí dentro y sé que son muy, muy capaces. Me estoy desviando muchísimo, pero lo que quería decir esencialmente es que
La forma de gestionar del Bayern, de gestionar y de propiedad del Bayern, no parece que sea posible en Cataluña, dadas las circunstancias. Porque no puedes llevar 570 sponsors en la camiseta. Porque viene una empresa pequeñita y te pone, no, aquí tiene usted 1 millón de euros y aquí tiene 2 millones de euros. Y, o sea, vamos a llevar 500 sponsors, no es posible. Entonces, Sí, sí. celebro que se busquen todas las formas para mantener al menos, dices, si no va a ser la del Bayern, que siga siendo la actual. Que sigan diciendo los socios. A pesar de que, bueno, Sí, sí. no. Además es una utopía. El modelo Bayer parece bastante utópico y además habría que analizarlo si las empresas no tienen ningún condicionante de identidad, de cercanía, porque no creo que funcione parecido. También tenemos en cuenta que el Bayern ha tenido asambleas sonadas, han llevado Qatar de sponsor ellos también y se montó un buen quilombo allá. Es decir, que no es todo a veces tan bonito, que siempre a veces cuando escuchamos las cosas de la lejanía parece que solo nos llega lo bueno, lo que nos provoca envidia, pero también tienen sus peros. Es totalmente cierto lo que dices y es más, hace unos cuantos años creo que fue Isaac Luke, que es un periodista que está en el Diario Ara, o al menos colaboraba en el Diario Ara, subió un vídeo de una asamblea del Bayern en la cual digamos que la masa social no estaba de acuerdo con la dirección. Sí, sí. Mucho películas del Barça, muchísimo. Y bravo por ellos. Sí, sí, totalmente. No es fácil. Seguimos un poquito, Jordi, perdona si te parece, porque si no te voy a tener aquí un No, buen para rato nada. más. Lo siento, que te estoy pegando una chapa. No, no. Hablan de la adjudicación de la obra del Espai Barça, que también ha tenido un poco de enrenou con el tema del IMAC. Hablan de un 6,07 sobre 10. Lo ponen un poco camuflado, lo juntan con Montjuic, digamos que es la valoración más baja quizás que se hace en toda este observatorio blaugrana, es jugar en Montjuic y la adjudicación de la obra, porque como lo enmascaran un poquito, un 6 sobre 10 realmente no es una gran nota. Me parece muy elevado. También teniendo en cuenta que muy posiblemente parte de los encuestados, si digamos están un poco a favor de esta junta, desvirtúan un poquito el sentido de las calificaciones, ¿no? No, a ver, y yo tengo el convencimiento de que evidentemente no todo el mundo estará a la última con todo lo que ha pasado. Yo intento estar informado y sé que la mayor parte de cosas que ocurren en el club me las pierdo porque no estoy ahí, porque no sé qué pasa en los despachos y no me llega todo, desde luego. Así que una persona que quizás lo sigue más de por fuera, quizás no se ha enterado de quién es Lima, de dónde son, o qué hacen, o qué han hecho previamente. Un 6,07 creo que me comentas, me parece una nota muy elevada. Yo el tema de Lima me preocupa muchísimo, honestamente. A pesar de que la semana pasada nos explicaron, no, esta gente tal cual, la gente que yo he consultado de la industria, nadie lo entiende. Muchos consideran que se está haciendo porque una persona me trasladó la hipótesis de que como tenían unas financiaciones tan altas si no cumplían a tiempo, lo que querían era que no cumpliesen y que penalizaran al club. Que penalizaran a la constructora y que la constructora indemnizara al club por el dinero del retraso, dijéramos, ¿no? Que dices, bueno, pones la mano y cobras dinero que no esperabas. No lo sé si es así. A mí la elección me parece muy extraña, una empresa de un país de fuera de la UE, no tengo nada contra Turquía ni mucho menos, pero que no tiene experiencia en estadios grandes, que es lo que hizo uno de 25.000 personas, que aparentemente sus finanzas, me comentaban el otro día que no están en su mejor momento, que son públicas, es una SA y no va bien. Sin experiencia aquí, no sé, yo lo veo bastante, a mí me cuesta muchísimo entender y no me genera ningún optimismo, más bien al contrario. Me sorprendió que no se apostara por una empresa, ¿cómo se llama? Cuando salían varias empresas de aquí, cuando España históricamente es un país que si por algo destaca es por construir cosas. No siempre acaban a tiempo, pero si algo destaca es por construir cosas, ¿no? En este sentido, creo que la nota es bastante elevada. Yo le pondría mucha peor nota. A la espera de ver si a lo mejor ocurre que lo hacen increíblemente bien, están antes de tiempo. Ojalá así sea. Ojalá así sea. Sí, porque recordemos que la nota es por la adjudicación. El tema de la obra ya, a lo mejor en el siguiente observatorio ya se hablará. Luego también hablan de jugar en la Superliga. Ellos lo catalogan de 6,57 sobre 10 y el 33% de los encuestados lo cataloga de forma excelente de jugar en la Superliga. ¿Cómo lo ves tú, Jordi? Yo creo que aquí se juntan dos cosas, ¿no? El proyecto de la Superliga como tal, a mí personalmente me parece un proyecto muy cuestionable. No la idea. La idea es, creo, a largo plazo, inevitable completamente. La ejecución de la idea, es decir, si tú tienes no sé si eran 12 o 15 clubes, que son los mayores de Europa, para anunciar un proyecto así,
pues no sé, ¿quién lo decía en un podcast, creo que en el podcast de Tu Playbook, ¿no? En Milán, esto se anuncia en la Scala con los capitanes del Milan y el Inter, los presidentes, diciendo la Superliga. En Madrid, esto se anuncia, no sé, en el sitio más increíble, en Barcelona, a la Pedrera, en Londres, ¿sabes? Arriba todo el The Shard. O sea, en todos los clubes lo anuncian a la vez en un sitio espectacular. Y dice, vamos a por todo con esto y a tope. No lo anuncia el presidente del Real Madrid en el chiringuito. O sea, la ejecución de la idea en sí me parece paupérrima y normal que los clubes han dicho a la mínima de presión, porque dices, no, es que los fans británicos han presionado mucho. Mira, los fans británicos, los clubes británicos tienen una larguísima historia de ser propiedad de terceros y de pasarse por la zona, dijéramos, del final de la espalda, todo lo que dicen los socios. Así que creo que lo usaron un poco como excusa para decir, bueno, así no me meto en líos, salgo y no sé si tenía indemnización o no. Entonces, lo que es el proyecto en sí, la ejecución actual, personalmente lo veo como muy chapucero y normal que muchos clubes se hagan. Otra cosa es, que esto entiendo perfectamente por qué la gente está a favor de salir, otra cosa es la percepción de la competición actual. Es decir, tú ves la liga, cómo está configurada, cómo son los medios, dónde están y a qué intereses sirven, y no me extraña que la gente quiera irse. Porque tienes esa percepción. Y perdona, un club pequeño, imagínate. Es decir, desde el Barça nos quejamos de que muchas cosas, y creo que objetivamente no son como deberían ser en la liga, pero imagínate si eres Osasuna. O si eres el Racing de Santander. Es decir, que de repente, no sé si viste cómo lanzaron el otro día la visual de los nuevos partidos de fútbol. Todas las imágenes en un Barça-Madrid. De un Madrid-Barça, de hecho. Con el Madrid ganando, por cierto. Entonces, ¿sabes? Si tú eres de otro equipo, dices, pero a ver, yo también estoy en la liga, ¿eh? Y ya digo, el Barça nos quejamos con cierta razón, pero no nos podemos quejar tanto como otros que pringan a muerte. Yo creo que la gente está muy de culo con Javier Tebas, de una forma totalmente comprensible por otro lado, porque dices, ahora me estás restringiendo 1.000 millones de cosas, que conceptualmente no me parece mal. Pero dices, ¿por qué antes no? Es decir, tú sabes que antes esto estaba pasando. Tú sabes que cuando se intercambia a Silesen por Neto, cuando se intercambia a Arthur por Pjanic, que no es normal, que lo ve un ciego, que es evidente que se está haciendo mal ahí. Y dices, no, es que en ese momento la legislación actual no era de aplicación. Imaginemos que ese sea el caso. El caso de Gavi, ¿qué tal? Que cambias la norma a media temporada. ¿Sabes? O sea, hay un montón de cositas que dices, como no has entrado en CVC vas a pringar. Y al Madrid no lo puede tocar porque ha estado mucho mejor gestionado que el Barça en los últimos años. Es un hecho. Y en cambio el Barça vas a pringar porque tú no estás conmigo. Entonces la sensación de que además que Javier Tebas, lo que hace en Twitter, ¿no? La personalidad de este señor, yo no digo que este tío no tenga una visión y que detrás de la liga en realidad hay equipos con gente muy, muy capaz, cuidado, no lo digo, no lo niego. Pero hostia, la percepción de un socio de un club, es que incluso la gente del Madrid está de acuerdo con ellos. Entonces, ¿sabes? Sí. Yo entiendo que la gente diga, la Superliga, no sé si es el proyecto, pero fotem al camp y vayámonos a donde sea, que esté gestionado con un poquito más de, no sé, de capacidad o de mano derecha o por una persona que al menos no sea un jodido fascista. Esto ya sería una... Ya sería positivo. Y vamos con el último tema, porque hoy hemos tocado muchos temas. Ya si quieres más en el futuro iremos cogiendo temas más de forma individual y así los desgranamos mejor. Con el caso Negreira, dicen que preocupa notablemente, hablan del 7,5, 7,9 sobre 10, del 8,58 sobre 10 afecta negativamente al Barça, es lo que explican. Y luego también añaden, evidentemente, que es un poco el discurso que también ha tenido Joan Laporta al respecto de este tema, que el 68,5% cree que haya una convicción de que se ha organizado una campaña contra el club. Es decir, que lo juntan un poco todos estos temas y evidentemente añaden esta campaña en contra del club sobre este mismo párrafo como para decir, vale, está todo el tema negativo, toda la imagen del Barça, pero que quede claro que la gente cree que hay una campaña. También vuelvo a recalcar, posiblemente esta puntuación en esta encuesta sería un poquito menor solo con la certeza de jugar la Champions, que en abril-mayo quizá no la había tanto, y si no recuerdo mal, por aquel entonces incluso estarían
estarían vigentes las declaraciones de Ceferin diciendo que era lo más grave que había visto nunca y la verdad que el escenario era un poco distinto hace unos meses al actual. Esto yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que es un caso, primero, yo como barcelonista estoy muy triste por este caso, creo que es seguramente lo peor a nivel de reputación que nos ha pasado nunca, exceptuando la persona de Bartomeu, pero bueno, no voy a meterme más en fobias personales. No, pero creo que es un caso gravísimo a nivel de reputación que para solucionarlo de forma satisfactoria debería irse hasta el final. O sea, creo que la única solución es que el Barça vaya hasta el final de todo y explique qué pasó, por qué pasó, con quién pasó, la justicia intervenga y haga lo que haga falta y se quede todo diáfano, que se explique todo de forma diáfana. ¿Qué ocurre? No tengo dudas de que esto es una carpeta que tenía encima la Liga y la ha usado para presionar a Laporta. No tengo ninguna duda de esto. Estos niveles, porque además los saca la SER porque son quienes, digamos, tienen esta proximidad, pero en realidad esto llega al Confidencial y El Mundo, que son, digamos, los voceros oficiales de... digamos, es el periódico de la judicatura. Es decir, lo que no se atreven a publicar, lo publican estos directamente, sin contrastar. A veces es cierto, a veces no. En la época de Inda y Urrestieta de investigación consiste en, señor juez, deme algo, aquí tiene, venga, publique literalmente palabra por palabra lo que dice. Entonces, son muchas cosas que están encima de la mesa. Se junta una cierta vergüenza, desde luego, del barcelonismo de que haya pasado esto y ansia de explicarlo con ataques furibundos de gente que dices, si tú me tienes que dar lecciones, vamos bien. Entonces, evidentemente, esto es un catalizador también de adhesión a la causa, que es la carta que usa Laporta. Es una carta muy nuñista, yo no estoy especialmente de acuerdo, sin embargo, es una circunstancia de barro en la cual, pues, él históricamente sabe moverse bien. Es un político, tiene experiencia al respecto, es una persona con carisma y decide meterse en el barro. ¿Qué ocurre? Que si recuerdas, cuando hubo la rueda de prensa, de la rueda de prensa no se salió hablando de Negreira. Se salió hablando de quién era el equipo de Estado. Con lo cual, Laporta ganó completamente esa ronda. A nivel comunicativo, desplazó el debate y el foco completamente del tema Negreira a el Real Madrid es el equipo de Estado. Hasta el punto de que el Real Madrid fueron tan idiotas que cayeron de 4 patas y sacaron el vídeo que dices, a mí me sorprende, sinceramente, porque el Madrid normalmente a nivel profesional está bastante bien gestionado. Me sorprende que cayeran de patas en esto, porque es como, no le hagas caso. No le hagas caso y di, no ves que está intentando taparse las vergüenzas. Pero se metieron ahí en el barro, chavos. Y es bueno. Entonces ya digo, hay muchas cosas en este caso. Yo como socio, si puedo hablar por mí mismo, a mí me entristece y me preocupa muchísimo y espero que a medio plazo se esclarezca todo. Pero claro, sirve como manera de, ¿cómo se llama esto? Blindarte a ti mismo versus los demás. Y así es como se ha usado, ¿no? La percepción por los porcentajes, el 68% tiene la convicción de que se ha organizado la campaña, ¿no? Ya digo, yo personalmente estoy convencidísimo de que es una carpeta que tenía encima la Liga para atacar y forzar el tema de CVC, ¿no? No tengo datos, solo percepción. Le va al Barça muy bien usarlo así, también. Entonces, ¿qué puedo decir? Sí, que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no, Jordi? Pues nada, Jordi, ya hemos repasado un poquito todo, son muchísimos temas muy densos que generan mucho debate, mucha opinión. Lo dicho, era simplemente hacer un approach de valoración de esta encuesta, tocar un poquito nosotros qué sensación teníamos, una de la encuesta, dos de cómo se ha publicado la encuesta y dos de la sensación que tenemos de forma individual sobre varios temas. Y lo dicho, a medida que avance el verano y los meses, pues ya iremos quedando contigo alguna vez, si te parece, para tocar algún tema en concreto, que seguro que siendo el Barça, pues pasado mañana, cualquiera de estos temas volverá en liza porque habrá pasado algo y nos servirá de excusa para hablarlo de forma más extensa. Jordi, un absoluto placer tenerte por aquí en el estadio y espero que vuelvas pronto. Os agradezco muchísimo la oportunidad, perdonad la chapa histórica que os he pegado, pero espero que algunas cosas pues hayan ayudado a la reflexión. Y nada, ya digo, muy agradecido, muy halagado por la oportunidad y esperando volveros a ver pronto. Muy bien, Jordi, un abrazo, cuídate mucho. Ya podemos celebrar.